Muy buenas chicos. Sean muy bienvenidos a este canal. Espero que disfruten la novela. Por cierto, todos los créditos de la novela son enteramente para el autor. Capítulo 91. Llegada. El ambiente se aligeró en la calle. Kian. Roja volvió a poner la espada en su vaina y observó a Robin, ligeramente interesado. Robin no se movió, Roja tampoco se movió. Después de un momento, Roja le dijo a Robin a la ligera mientras se reía: ¿por qué sigues aquí? ¿Eh? Robin estaba perdido y no quería resistir más, y al escuchar la palabra de Roja lo miró consternada. Ella no supo cómo reaccionar ante sus palabras. Roja le sonrió y dijo: ¿qué, realmente quieres que te atrape? Tú, Robin estaba atónito. Aparentemente, no esperaba que Roja la liberara. No estoy interesado en ayudar al gobierno mundial a hacer nada. Roja se encogió de hombros y luego continuó: por supuesto, si quieres que te atrapen, realmente no me importa llevarte. Roja no estaba interesada en Oara o en el evento Booster Call, y no tomará la iniciativa para ayudar al gobierno mundial. Atrapa a quien quiere y deja ir a quien quiere. Al escuchar a Roja decirle esas cosas, Robin se quedó atónita durante un buen rato. Luego miró a Roja con sus bonitos ojos que brillaban con luz. Entonces ella no dudó y dio media vuelta para irse. Ciertamente no quería que la atraparan. Aokiji la había dejado ir una vez y ahora Roja hizo lo mismo. Ella no sabía por qué hicieron eso, pero eso no importaba ahora. Ya que no la atraparon, eso es lo que importa. Hablando de ese marine, esta es la primera vez que lo ve. Después de alejarse gradualmente de la ciudad central, Robin desaceleró el paso. Luego giró en la otra dirección y se dirigió a un pequeño pueblo. Luego, después de recordar lo que acaba de suceder, no pudo evitar estallar en lágrimas y murmurar: tan joven pero tiene tanta fuerza, tampoco le importa el gobierno mundial. ¿Qué son esas personas? Una recompensa de 79 millones de vallas son 7200 puntos si la hubiera atrapado. Bueno, probablemente pueda obtener eso atrapando algunos piratas. Roja miró la dirección de donde salió Robin mientras negaba con la cabeza. Después de un rato, no pudo evitar reírse. La primera vez que fue al West Bloom y ya se encontró con Robin. Parece que su viaje aquí no será aburrido. Entonces, la expresión de Roja se volvió fría de repente, caminó hacia el centro de la ciudad y luego todo lo que se pudo escuchar fue una ola de rugidos, acompañada por el derrumbe de un edificio. Entonces todo vuelve a la calma. Cientos de personas fueron capturadas de los piratas, así como del otro grupo. En el West Blue, no hay mucha gente que pueda ser el oponente de Roja. El buque de guerra terminó de reabastecerse y luego salió de la isla hacia la primera base de los marines en el azul oeste. La primera base de los marines. Durante este tiempo toda la base tenía un ambiente aburrido. Porque fueron engañados por un grupo de piratas que hicieron que la reputación de la primera base sufriera un gran golpe y los convirtió en el hazmerreír frente a las otras bases. En este caso, nadie en la primera base estaba contento. La atmósfera de hoy y la de ayer son diferentes. Porque hoy la primera base recibió información de que su nuevo jefe está por llegar, lo que hizo que el ambiente fuera muy tenso. No sabían nada sobre el nuevo líder. Sus corazones estaban perturbados. No sabían si el nuevo líder era fuerte o tenía mal genio, no sabían nada. Ante un líder desconocido, su corazón no podía calmarse. En el puerto de la base, los marines de la primera base se habían reunido. Estaban listos para conocer a su nuevo líder. Contraalmirante Tika, el nuevo líder debe ser fuerte. Un capitán miró al mar y no pudo evitar preguntarle a la persona que estaba a su lado. La primera base tenía un contraalmirante, pero no era tan fuerte como un contraalmirante del cuartel general. Tal vez tengan el mismo título, pero en realidad hay una gran diferencia. El nuevo líder es el contraalmirante del cuartel general que fue transferido aquí. Así que debería ser realmente fuerte. Tika dijo mientras su tono era muy bajo. Ciertamente no estaba feliz porque todavía no podía ser promovido a ser el nuevo líder. Espero que el nuevo líder pueda ayudar a revivir la reputación de nuestra primera base esta vez. Nuestra reputación cayó al fondo. Otro capitán miró al mar mientras esperaba con ansias conocer al nuevo líder. Y en ese momento, los ojos de todos se dirigieron hacia el mar, cuando alguien dijo: mira, llegaron. Al escuchar esto, todos miraron inmediatamente en la dirección en la que estaba mirando el que hablaba. Apareció un contorno vago.
Gradualmente, la silueta borrosa se convierte en una sombra y luego esta sombra se vuelve clara. El buque de guerra se acercaba lentamente. El buque de guerra llegó a la base y atracó lentamente en la orilla. El primero en bajar del buque de guerra fue el que vestía el uniforme de contraalmirante, Roja. Cuando la gente de la primera base vio la apariencia de Roja no pudieron evitar abrir la boca. Se quedaron atónitos cuando vieron al contraalmirante. Roja era demasiado joven, aparentaba menos de 20 años. Si no fuera por él usando el uniforme de contraalmirante, no creerían que es un contraalmirante. El contraalmirante de la primera base está cerca de los 40. ¿Eres tú, el que ha enviado el departamento? Aunque es joven, ya que lleva el uniforme de contraalmirante, no hay duda sobre su identidad. Pero el contraalmirante de la base aún no pudo evitar preguntar. Roja lo miró a él y al otro soldado a su lado y dijo: si el cuartel general no envió a otra persona, entonces debería ser yo. A Tika le costó disimular su sorpresa, se tomó su tiempo antes de reaccionar y darle el informe a Roja. La primera base del West Blue, contraalmirante, Comodoro, 6 capitanes, ¿están todos presentes? Este es el informe, por favor léalo. Después de que la voz de la otra parte cayera, todas las personas en la base saludaron a Roja. Los soldados estaban atrás por lo que no notaron la apariencia de Roja, pero el Comodoro y el capitán podían verlo claramente. Aunque lo saludaron, su expresión de sorpresa no podía ser más clara. Aparentemente, realmente no esperaban que el líder enviado desde el cuartel general fuera tan joven. Tan joven que parece un recluta. Todo está bien. Roja miró y asintió levemente. Parece que no necesitó limpiar la primera base ya que la calidad es bastante buena. Capítulo 92. Senderos Puerto de Primera Base Azul Oeste. Un equipo de marines estaba moviendo las armas de fuego del buque de guerra. El buque de guerra de Roja tenía 2 tareas, una de transporte de mercancías y 2 de captura de piratas. 2 soldados llevaron la última caja del buque de guerra, con eso el equipo terminó su trabajo e hizo el reporte al capitán. Todo ha sido transportado. Está bien, revísalo de nuevo y luego muévelo a la base. Un capitán de la primera base miró a los capitanes y otros oficiales del buque de guerra y luego dijo: trabajaron duro. ¿Eres educado? Esto fue solo una tarea de entrega y si no fuera por el contraalmirante Roja, entonces no podríamos hacer nada. Un capitán del barco les dijo esto a los de la base con una sonrisa. Contraalmirante Roja, después de escuchar cómo ese capitán se refería a Roja, la mayoría de los oficiales no pudieron evitar mirarlo. Luego de una pausa, alguien preguntó con un poco de duda: ¿el joven líder Roja es tan fuerte? La identidad de Roja como sobrino de Garp era realmente preocupante para la marina. Garp ha vencido a casi todos los piratas del Oeste Azul, y todos los piratas aquí le guardan rencor. Y si Roja era conocido como el sobrino de Garp, entonces esos rencores se volverán hacia él. Así que la información sobre él como sobrino de Garp fue bloqueada por la marina, y eso para proteger a la aún joven Roja. Muy fuerte. El que hablaba reveló una expresión de admiración hacia Roja y dijo: no usen la edad para medir la fuerza del contraalmirante Roja. Al ver cómo ese oficial tenía una expresión seria, todos los demás presentes calmaron un poco su corazón. No tenían muchas esperanzas cuando vieron lo joven que era Roja. Pero algunas personas todavía tenían sus dudas. Después de todo, Roja no era alto y su cuerpo parecía el cuerpo de una persona común. Además se ve muy joven, ¿cómo alguien así puede ser tan fuerte como dicen? Después de entregar las armas y otras cosas a la primera base, el buque de guerra se reabasteció y desapareció en el vasto mar. El piso más alto de la primera base. Roja caminaba y al frente iba el contraalmirante a la base. Caminaron por el pasillo hasta llegar a la puerta de una oficina. Aquí está tu oficina, la mía está en el lado opuesto. Si hay algo no dudes en llamarme. La actitud de Tika hacia Roja no era un poco salada o indiferente, pero tampoco entusiasta. Roja era tan joven que le producía una sensación indescriptible. Cuando habló con Roja, su tono no fue autoritario ni humilde, lo que él cree que ya es una buena actitud hacia la joven Roja. Está bien, puedes irte ahora. A Roja no le importaba la actitud de la otra parte. Después de todo, era nuevo aquí y no tenía ninguna reputación. Roja empujó la puerta y entró a su oficina. La oficina estaba limpia, aunque no era grande, todavía tenía un sofá y otras cosas para su comodidad. Hay un pequeño balcón. En general, el ambiente era mucho mejor que la cabina del buque de guerra.
Al ver a Roja entrar a su oficina, Tika se dio la vuelta con calma y también fue a la suya. Solo Roja y Tika tenían oficinas separadas, 2 personas por oficina para los comodores y no hablemos de los capitanes. Roja vivía en la primera base del West Blue. Pronto pasó medio mes. Durante este tiempo no pasó nada importante. Solo algunas cosas triviales con las que Roja odiaba lidiar, así que las arrojó directamente al contraalmirante y los comodores se encargaron. Esto no era como el desempeño de un líder. Tika estaba bastante contenta porque si Roja no hacía nada que encajara como líder, entonces solo sería un líder de nombre y todo el poder sería controlado por él. Pero aún así, de vez en cuando Roja tenía que hacer algunas cosas por sí mismo, lo que le hizo preguntarse si realmente era una buena elección dejar ir a Robin. Debería haberla capturado y haberla hecho su secretaria, lo que sería mejor para él. 2. No parece una buena idea. Además, Roja después de llegar a la primera base no se olvidó de practicar y aumentar la energía de su espada del alma. El equipamiento de la base no se podía comparar con el del cuartel general. Pero aún así, Roja podría practicar su espada y Aki, así que está bien. Recientemente descubrió que la práctica de Aki, así como la práctica de la espada, aumentará la energía no menos que el entrenamiento infernal que siempre hace. Tal vez ahora era difícil mejorar su fuerza física usando la práctica infernal. Su fuerza física alcanzó un grado tal que le hizo necesario buscar su propio camino. En ese medio mes que Roja estuvo en la primera base, mejoró su espada del alma al 10º nivel final. La tercera etapa. Espada inteligente del alma más 10 atributo. Poder de ataque más 300, poder más 100, agilidad más 100 atributo especial. Todas las cosas del mundo se convierten en cenizas. El ataque con espada tiene daño de fuego adicional, no se cumple la condición de evolución, atributos especiales. Jetsuga Tenso. Puede lanzar un ataque de energía roja en forma de arco. Energía. 18, 220. Mientras aumente la energía a su valor total, entonces probablemente pueda ingresar a la cuarta etapa. Roja miró la barra de propiedades y con un pensamiento, la guardó y sacó su espada. Cuando miró cuidadosamente la espada, sus cejas se arrugaron. Onotsuki está cada vez más dañado. Parecía que necesitaría uno nuevo pronto. Incluso si no puedo encontrar uno de los Saijo o Azamono, al menos puedo encontrar uno con el mismo grado que este. Una espada de Ryou Azamono no podrá soportar el calor. Mientras Roja estaba sumido en sus pensamientos, un golpe repentino viene de la puerta. Angustia. Adelante. Roja volvió a poner su espada y dijo con calma. Un capitán de la marina entró en la oficina de Roja e informó. Informe, acabamos de encontrar el rastro del pirata Gecko. ¿Piratas Geckos? Roja sintió un poco que el nombre le resultaba familiar. Entonces recordó de inmediato. El antiguo líder de la base fue derrotado por esos piratas y luego la recompensa del capitán aumentó a 70 millones de bayas. La recompensa de toda la tripulación debería ser realmente grande si los atrapo a todos, entonces podría obtener más de 10.000 puntos. Capítulo 93. Piratas Gecko. El pirata Gecko entró antes en Grand Line. Roja se levantó, se tocó la barbilla y preguntó mientras caminaba hacia la puerta. Aunque hizo esa pregunta, pero en su mente, realmente no le importaba por qué se quedaron en el West Blue. Los piratas Gecko en sus ojos eran solo 10.000 puntos para reclamar. Si hay más de ese tipo de piratas, pronto acumulará el punto necesario para obtener la espada Saigyo Azamono. Pensamos lo mismo, pero acabamos de recibir información de que están en la isla cercana. El oficial que viene a reportar vio a Roja salir de la oficina y lo siguió mientras sus ojos revelaban su miedo a esos piratas. Los piratas siempre evitan al infante de marina, pero no hubo ningún caso en el que un infante de marina evitara a un pirata. Pero el pirata Gecko es diferente. Fueron derrotados por esos piratas antes e incluso su antiguo jefe fue asesinado por ellos. Debido a esto, el infante de marina en la primera base les tenía miedo. Señor Roja, ¿qué debemos hacer? Pedimos apoyo de las bases cercanas y atacamos o. Roja miró al capitán a su lado y dijo, incluso si la segunda base corriera a nuestra base, les tomaría mucho tiempo llegar aquí. Además, ¿realmente quieres que la gente de otras bases venga a apoyarnos? El capitán reveló su vacilación después de esa pregunta. Si pidieran apoyo a otras bases serían el hazmerreír de todas las bases. La digna primera base del West Blue no podía manejar a un simple pirata en el West Blue.
Roja sabía la idea que rondaba la cabeza del capitán que tenía delante, sonrió y dijo: no es necesario que sea un problema molesto. Al escuchar las palabras de Roja, el capitán se sorprendió. Señor Roja, los piratas Gecko no son piratas triviales. Incluso el ex líder era, hablando aquí, el capitán hizo una pausa mientras el rostro palidecía de miedo y luego dijo: el contraalmirante Tika no está en la base ahora. Es mejor esperar a su regreso antes de hacer nada. Después de escuchar esto, Roja se detuvo y miró al capitán. El capitán pensó que Roja aceptó su idea, luego fue sorprendido por Roja, quien de repente se echó a reír. ¿No quieres recuperar la reputación de esta base? Siendo tan temeroso y sin coraje en absoluto, no te preocupes, traeré de vuelta esa fama. Cuando escuchó la palabra de Roja, la cara del capitán cambiaba constantemente. Y cuando estaba a punto de reaccionar y responderle a Roja, descubrió que Roja se había ido hace mucho tiempo. Dudó un poco, luego se mordió los dientes y siguió. Roja era el líder de la base, por lo que no tenía ningún poder para refutar su decisión. No solo el capitán, todos querían revivir la reputación de su base. Y la mejor manera era atrapar a los piratas Gecko. Escuchó de aquellos que estaban con Roja en el buque de guerra que Roja era bastante fuerte y que no podían medirlo solo por su edad. Dado que ese es el caso, eligió creer en sus palabras. Roja partió en un buque de guerra junto a 3 capitanes desde la primera base. El enemigo derrotó al ex líder de la primera base, la orden de Roja se desarrolló sin problemas ya que ahora fueron a reprimir a los piratas Gecko. El ambiente en el buque de guerra era terrible, muchos marines tenían miedo de enfrentarse a los piratas Gecko. Tal atmósfera hizo reír a Roja. Roja no dijo nada. Al menos esos marines tenían algo de coraje. Estaba de pie en la cubierta con los capitanes. Estaban mirando la información sobre los piratas Gecko. Estaban decididos a perseguirlos. En el mar, un gran barco pirata avanzaba lentamente. La última preparación está hecha, el capitán de los piratas Gecko tenía un rostro frío y aterrador. Estaba parado allí sonriendo espeluznantemente. Capitán, ¿nos dirigimos al Grand Line ahora? Sí, quiero que todas las personas en Grand Line sepan mi nombre. Las otras personas a bordo revelaron su entusiasmo. Ya no había necesidad de que continuaran y se quedaran en el West Blue. Y en ese momento, un pirata de repente corrió y gritó: Capitán, encontramos un buque de guerra de la marina frente a nosotros. Vaya. El capitán de los piratas Gecko con sus dientes afilados se sintió sorprendido por un momento y de repente sonrió. Los Maine todavía quieren causarme problemas. Antes de que nos dirijamos hacia Grand Line, les haré saber quién soy. Oye. Los cuadros vieron esto y se emocionaron. Sonrieron mientras recogían sus armas. No temían a los marines en absoluto y sus ojos estaban sedientos de sangre. Frente al barco del pirata Gecko había un buque de guerra de tamaño mediano de la primera base. En el buque de guerra, un capitán miraba desconcertado a Roja que estaba en la cubierta y luego le dijo con ansiedad: Señor Roja, el enemigo había entrado en nuestro rango. ¿Los atacamos? La mayor ventaja que tiene el buque de guerra sobre los barcos piratas es la potencia de fuego. Incluso si fuera un buen barco pirata, difícilmente será comparable a la potencia de fuego de un buque de guerra. De acuerdo con las reglas y prácticas de la Marina, una vez que un barco pirata entra en su rango, inmediatamente comenzará a disparar para poder tener cierta ventaja sobre ellos. Pero sigue siendo una decisión del líder si debe atacar o no. Pero esta vez Roja no dio la orden de iniciar un incendio incluso después de que ya estaban a su alcance. Roja no emitió la orden que angustió los corazones de los 3 capitanes. Pero todavía no se atrevían a tomar la decisión ellos mismos. Señor Roja, por favor permita el inicio de los disparos. La frente del capitán estaba llena de sudor frío. No esperaban que Roja no siguiera el sentido común. Planeaba atacar a los piratas Gecko pero aún así no comandó el ataque. ¿Es porque todavía es joven y nunca antes luchó en el mar? Pensar en esto hizo que la frente del capitán se llenara de sudor frío. Ahora se pierde la oportunidad de encender el fuego, sus corazones se hunden gradualmente hasta el suelo. Siempre sintieron que era demasiado joven para ser un líder. Capítulo 94. Un golpe de espada, el barco se hunde. Por otro lado, los piratas Gecko se sintieron muy extraños. Se prepararon para ser bombardeados, pero los ataques no parecían llegar en absoluto. Capitán, el buque de guerra enemigo no tiene señales de disparar.
¿Empezamos el fuego? Veamos primero qué harán. El capitán del pirata Gecko sospechaba. Frunció el ceño mientras su corazón se sentía intranquilo. Pero aún no sabía de dónde venía ese sentimiento. El buque de guerra todavía no comenzó a atacar, lo mismo para el barco pirata. Fue una situación muy extraña. Cuando la gente del buque de guerra vio que los piratas no les disparaban, los 3 capitanes y los demás no podían respirar. La distancia era corta pero se sentía como si necesitaran más de un año para llegar a ellos. Incluso cuando participaron en otras guerras de la marina, no estaban tan nerviosos. Tuvimos suerte, el enemigo no inició el fuego también, un capitán se secó la frente que estaba llena de sudor frío. Mirando la distancia entre los 2 barcos cada vez más cerca, respiró hondo. Miró la espalda de Roja y luego a otro capitán. En este momento ya no escucharán las órdenes de Roja. Correrán hacia el barco pirata y atacarán directamente. ¿No disparar? Roja tenía la mano en su espada y estaba listo para defenderse de cualquier bala de cañón que se les acercara. Pero el otro lado, por alguna razón, tampoco les disparó. Roja se rió en su corazón, ¿qué estaban tratando de hacer? El problema es que para él despedir o no hará ninguna diferencia. 200 metros. 150 metros. 100 metros. La distancia entre ellos se hacía cada vez más estrecha. El ambiente se estaba volviendo más tenso. Es como la calma antes de la tormenta. Después de ver a los 2 barcos acercarse, los capitanes detrás de Roja se estaban deprimiendo. No pudieron evitar hablar directamente con Roja. Señor Roja, nosotros, decidió que si Roja seguía indiferente, entonces tomará el mando desde allí. No podía ver a Roja darles una orden estúpida y hacer que los aniquilaran a todos. Sin embargo, Roja no le respondió, pero miró profundamente al barco pirata y luego dijo algo que dejó atónito al capitán. Casi ahí. ¿Qué? ¿Ya casi llega? Los otros 2 capitanes se miraron cuando escucharon la suave voz de Roja. No pudieron evitar preguntar. La distancia. Roja respondió débilmente, luego miró al capitán y dijo, haz un buen trabajo limpiando el desorden. ¿Limpiar el desorden? ¿Qué vio? Los 3 capitanes se miraron con expresión de sorpresa. Y al momento siguiente, Roja, que estaba de pie frente a ellos, se movió de repente. Zumbido. Y después de un segundo, Roja directamente estaba caminando en el aire. ¿Esto es el paseo de la luna? ¿Qué quiere hacer el señor Roja? Al ver esto, el corazón de los 3 capitanes saltó. Al mismo tiempo, los piratas Gecko descubrieron que Roja caminaba en el aire por encima de ellos. Estaban atónitos. Ese marine está volando en el cielo. ¿Qué quiere hacer él? Los piratas Gecko, incluido su capitán, no pudieron reaccionar. Justo al momento siguiente, Roja sacó su espada mientras sus ojos cambiaban. La espada se elevó por el aire y luego descendió hacia el barco pirata. Tengo una espada y podría cortar cualquier cosa. Jetsuga, tenso. Al instante siguiente, ya fuera el infante de marina en el buque de guerra o el pirata en su barco, todos quedaron inconscientes. Esa escena no será olvidada por el resto de sus vidas. Una deslumbrante energía de espada roja, como una luna creciente, del cielo, descendió hacia el barco pirata. ¡Ay! Silencio, en el gran barco, una profunda grieta apareció de repente y luego el barco se partió en 2 mitades. Solo una espada. El barco del pirata Gecko fue impresionantemente cortado por la mitad desde el medio. Choque. Después de ser cortado en 2 mitades, el barco comenzó a hundirse. Los piratas no pudieron reaccionar en absoluto. Solo podían mirar la grieta ante ellos con consternación. Todos ellos no podían creer lo que acababa de pasar. Su barco fue partido por la mitad, con un golpe de espada. Esto es demasiado increíble. Si no estuviera frente a ellos, no lo habrían creído. Confiaban en derrotar a los marines desde la primera base. Todavía no entraron al Grand Line, ¿por qué hay alguien tan poderoso aquí? Esto era como la diferencia entre el cielo y la tierra. Finalmente entendieron por qué el buque de guerra no les disparó. Si tuvieran una persona tan fuerte, ¿por qué necesitarían cannonballs? Por otro lado, en el buque de guerra, casi todas las personas que estaban presentes se sorprendieron sin palabras. Solo podían mirar la escena que tenían delante. Incluso para los 3 capitanes, esta era la primera vez que presenciaban cómo un barco era cortado por un golpe de espada.
Así que Roja era, así de fuerte. Eran capitanes de marina. Su posición no es baja, pero eran los únicos capitanes en el West Blue. No eran capitanes del Grand Line, así que su fuerza no era mucha. Es la primera vez que son testigos del alcance del poder que Roja acaba de usar. Se usó una espada para cortar un gran barco. No había nada de las bases capaz de hacer esto. Solo los oficiales del cuartel general podrían tener tal habilidad. En el West Blue, el marine de mayor rango es el contraalmirante. El cual será un líder de una base o un vicelíder. Tienen el mismo nombre pero eran incomparables con los del cuartel general. Para los contraalmirantes aquí. Obtener este tipo de fuerza en toda su vida es imposible. Capítulo 95. Destruido ese golpe de espada cortó el barco del pirata Gecko por la mitad. Roja se rió en su corazón ya que se sentía algo feliz. Zumbido. La figura de Roja se volvió borrosa y luego reapareció en el buque de guerra. El barco de los piratas Gecko comenzó a hundirse. Incluso su capitán arrojó su arma y encontró un bote de madera. Se sentó allí desesperadamente. Roja podría matarlo cuando quiera. Simplemente cortó un barco grande por la mitad, un bote pequeño no era nada para él. La mayoría de los piratas supervivientes intentaron huir y algunos abandonaron directamente toda resistencia. Ya no tenían un barco, entonces, ¿cómo podrían luchar contra el barco de guerra? Incluso si todavía tuvieran un barco, ¿qué pueden hacer realmente contra Roja? Era un monstruo, matarlos a todos es una broma para él. Los infantes de marina en el buque de guerra todavía estaban conmocionados. Cuando Roja regresó al buque de guerra, vio al capitán del pirata Gecko tratando desesperadamente de huir en su pequeño bote y sacudió la cabeza. No pienses en correr. Tararear. Roja volvió a sacar su espada y saludó. Una energía de espada de 100 metros de largo voló directamente hacia el pequeño bote y lo partió directamente por la mitad. El capitán del pirata Gecko no pudo oponer resistencia al poder de Roja. Si fuera a caer al mar, se hundiría directamente hasta el fondo. ¿Habilidad de la fruta del diablo? Al ver que el capitán ya no luchaba, Roja una vez más negó con la cabeza. Devolvió su espada a su vaina y se dio la vuelta. Miró a los capitanes a su lado y dijo: ¿No estás haciendo nada? Sí. Esos marines finalmente se despertaron después de escuchar las palabras de Roja. Sabían lo que debían hacer. Después de mediodía todo estaba hecho. Parte del pirata Gecko se convirtió en alimento para peces mientras que otros no opusieron resistencia y fueron arrestados. Se convertirán en prisioneros. Los piratas que derrotaron al líder de su base antes fueron completamente destruidos ahora. Ahora solo había un barco de guerra y algo de madera esparcida en el mar. El marine buscó cualquier cosa con valor, como información, tesoros y cosas por el estilo. El barco ahora se hundió completamente en las profundidades del mar. Los cuadros de los piratas Gecko tenían algunas decenas de millones en la cabeza. Eran viciosos antes, pero después de recordar el poder de Roja, no podían hacer nada más que temerlo. Si cuando estaban en sus celdas todavía tiemblan cuando esa escena pasa por sus mentes. Tenían miedo de que esta escena los persiguiera por el resto de sus vidas. Informando, todos los piratas sobrevivientes están ahora en la prisión. Un capitán estaba frente a Roja, miró a Roja con una mirada de adoración y admiración. El nivel de respeto que muestra ahora es incomparable al de antes. Roja ahora era alguien a quien admiraban también. Cortó un barco por la mitad con un solo golpe de espada. E incluso después de eso, no solo vio cómo el marine los atrapaba, sino que los ayudaba. Esta es la primera vez para ellos, ir a una guerra contra un grupo pirata y recibir un número tan bajo de bajas. Solo unas pocas personas sufrieron algunas heridas leves y una resultó gravemente herida mientras que no hubo muertos. Esta fue una batalla milagrosa. Antes de que el líder de su base muriera en el proceso de luchar contra esos piratas. Pero ahora no solo ganaron sino que solo una persona resultó gravemente herida y nadie ha muerto. Incluso ahora sentían que todo esto era un sueño. Después de informar esto a la sede, recibirán una cierta cantidad de mérito. Se beneficiaron demasiado de Roja, lo que los hizo no solo adorarlos sino también estar agradecidos con él. Eso sí, el mérito de Roja es el más alto sin duda. Después de todo, él fue quien derrotó a los piratas Gecko casi solo. Me temo que el poder de todas las personas en el buque de guerra es menor que el de Roja. La recompensa total de los piratas fue de 120 millones.
Y debido a que fueron uno de los piratas más influyentes en el West Blue, pueden recibir una recompensa adicional. Roja probablemente recibirá 10.000 puntos. Roja estaba de pie en la cubierta. Estaba mirando el mar. Pensó un poco y luego asintió al capitán que tenía delante. El capitán vio esto y entendió. Se hizo a un lado respetuosamente y no molestó a Roja. Este pedazo de mar tiene demasiados piratas. Muchos tienen 100 millones de recompensas. Si tengo suerte, no me llevaría tanto tiempo acumularlas en 100.000 puntos. Roja reflexionó un momento, no pudo evitar negar con la cabeza y sonreír. La posibilidad de que alguien tome la espada Saijo o Azamono es pequeña. 100.000 puntos puede parecer un número pequeño, pero también es mucho. Hay muchos piratas en el mar, pero la mayoría de ellos están en el Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo es un lugar peligroso. Hay 4 poderes que se podría decir que controlan la mayor parte. Pero con la fuerza de un vicealmirante, incluso si no puede ganar, podría escapar. Por no hablar del tiempo que tardan en volver después de salir a cazar piratas, puede tardar medio mes o un mes en volver. Y eso realmente lleva mucho tiempo. Los puntos que luego se usaron para intercambiar por frutas del diablo, espadas y otras cosas podrían usarse para brindar refugio a la familia y seres queridos de los oficiales durante 2 años o incluso de forma permanente. Al igual que Garp, debido a que es un pez gordo, el marine debe proporcionar refugio a su familia e incluso debe ocultar parte de su información personal. En el sistema de puntos, cuanto más caro es el artículo, menos personas intentan conseguirlo. Como la espada, Roja está mirando. Para empezar, no hay tantos espadachines en la marina, y Roja quería esa espada no solo porque le gusta sino porque otras espadas ya no podrán resistir su poder. Además, existe la posibilidad de que Roja encuentre uno mientras está en el mar y pueda quedárselo. Capítulo 96. Barco mercante extraño. Después de reflexionar un rato, Roja se volvió hacia el capitán y le dijo: ya que hemos terminado aquí, volvamos. Sí. El capitán asintió respetuosamente. El buque de guerra comenzó a moverse para regresar a la base. Roja todavía estaba en la cubierta. Se apoyó en la barandilla para disfrutar de la brisa marina y no volvió a su camarote. Nadie se atrevía a molestar a Roja. El capitán estaba presionado frente a Roja ahora y no se atrevía a acercarse y hablar con él. Todos sabían que Roja, siendo tan joven y tan poderosa, no se mantendrá mucho como líder de la primera base en el West Blue. Tarde o temprano será transferido a Grand Line e incluso puede ser un almirante en el futuro. Después de pensar en esto, fueron más respetuosos con él. Después de mediodía, Roja, que todavía estaba apoyado en la barandilla, se preparaba para regresar a su cabaña. De repente sintió algo extraño y miró en la dirección de donde venía este sentimiento. En esa dirección, una sombra apareció vagamente. Rápidamente, algunos de los marines también se enteraron de la sombra. Esta sombra no era una isla, era un barco, y este barco iba en su dirección. Aunque todavía estaba muy lejos, se puede decir vagamente que es un barco mercante. El barco mercante aparentemente se enteró del barco de guerra y si los dos continuaron en la misma ruta, se golpearán entre sí. Entonces el barco mercante tomó la iniciativa de cambiar su ruta para evitar el barco de guerra. Pero cuando tomaron la iniciativa de cambiar la ruta, Roja, que estaba a punto de regresar a su cabaña, reveló una expresión extraña. Porque la magnitud de la evasión es demasiado grande. Si solo fuera para evitar ser golpeado, podría cambiar la dirección un poco hacia un lado. Pero esto es obviamente un poco demasiado grande. Es como si quisieran evitar el buque de guerra por completo, no solo evitar golpearse entre sí. Interesante. Roja se tocó la barbilla mientras revelaba su interés y dijo: cambia el rumbo. Apunta al barco mercante. Sí. No solo Roja sintió que algo era extraño. El capitán no sospechó nada al principio, luego sintió que había un pequeño problema. El buque de guerra cambió su rumbo. El barco mercante descubrió que el barco de guerra se acercaba y parecía que pronto los alcanzaría. Cambió su rumbo nuevamente y continuó evitando el buque de guerra. Entonces, de hecho, hay algunos problemas en el barco. ¿Van a escapar? Parece que hay algo en él. Roja escuchó hablar a los capitanes y los miró con una sonrisa y dijo: ¿tal vez tienen miedo de que no podamos manejarlo? En este pedazo de mar, aunque hay muchos piratas saqueando, pero también hay un pequeño número de marines corruptos.
Irían en un barco mercante y cargarían todo en él. Señor. Roja está bromeando. Tras escuchar las palabras de Roja, los 3 capitanes se avergonzaron. Roja los miró y luego se volvió hacia el barco mercante. El barco mercante no se movía lentamente. Pero comparado con un buque de guerra es algo lento. El buque de guerra lo alcanzó en poco tiempo. Detengan el bote, estamos aquí para revisarlo. Un capitán se paró en la cubierta y gritó solemnemente al barco mercante. Del barco mercante, salió un hombre de negocios como una persona. Mirando sorprendido al capitán del buque de guerra, dijo: Señor Marine, somos solo un buque de carga ordinario, no hay necesidad de verificar. Habla menos. El capitán subió al barco con algunos soldados armados. 2 capitanes abordaron el barco mientras el otro se quedó con Roja. Señor. Este buque de guerra no tiene un problema. Roja se quedó allí y dijo antes de que el capitán termine su oración. Cuando escuchó a Roja decir que hay un problema con una voz tan tranquila, supo que Roja ya conocía el problema. Se concentró y miró con más atención al barco mercante. Los otros 2 capitanes ya han abordado el barco. En ese momento, el hombre de negocios los saludó con una sonrisa y dijo: Ustedes, los marines, realmente trabajan duro. Después de decir esto, el hombre tomó en silencio una pila de dinero y la colocó en el bolsillo de uno de los capitanes. Su acción solo podía ser vista por los capitanes. Al ver esto, las caras de los 2 capitanes cambiaron, se miraron y dudaron un poco. Luego tomaron su espada y apuntaron al hombre de negocios y le gritaron: No te muevas, dinos honestamente, ¿qué hay en este barco? Al ver esto, la cara del hombre de negocios de repente se volvió fría. ¿No tenemos otra manera? ¿Quieres resistir? El rostro del capitán con una mirada dura en su rostro. No, el empresario se inclinó levemente y una mirada feroz apareció en su rostro. Luego, de repente, sacó su espada y saludó. Los 2 capitanes se sorprendieron. Tan fuerte. Los 2 se sorprendieron. Inmediatamente quisieron pedir apoyo porque esta persona es realmente fuerte. Al mismo tiempo, de la cabina del comerciante, salió un gran grupo de personas armadas y se precipitaron. ¿Qué es este barco mercante? ¿Es un barco pirata? El empresario pasó a la ofensiva. Su manejo de la espada no era el punto más fuerte, pero la velocidad sí lo era. Timbre. Timbre. De 3 a 5 personas se precipitaron hacia él. La espada en la mano del capitán salió volando y al momento siguiente una espada venía hacia él con el golpe final. El otro capitán se sorprendió y se retrasó en su intento de ir a rescatarlo. Y al momento siguiente, el alumno de negocios se encogió cuando una silueta brilló inesperadamente a su lado. Y para su sorpresa esa silueta atrapó su espada con 2 dedos. Los 2 dedos estaban negros e hicieron que el hombre de negocios no pudiera mover su espada en absoluto. Capítulo 97. El barco de armas de Don Quijote Busosoku, aquí. El empresario miró horrorizado ya que no esperaba ver a una persona tan fuerte en el West Blue. Los 2 dedos de Roja se tiñeron de negro cuando atrapó la espada. Y con un movimiento rápido de sus dedos, la espada fue arrojada a un lado. ¿De dónde eres? Al poder usar aquí, este grupo no parecía ser marines ordinarios. Después de que Roja tiró la espada, el empresario retrocedió 2 pasos porque estaba asustado, pero aún así ordenó a las personas detrás de él y dijo: Disparadlos, matadlos. Al ver esto, Roja negó con la cabeza levemente, su cuerpo se movió hacia adelante de repente y se colocó frente al hombre de negocios. Agitó su espada y solo se detuvo cuando estuvo junto al cuello del empresario. Reconoces la brecha de fuerza y todavía quieres resistir. La voz indiferente de Roja resonó en la cubierta. Rodeado de silencio. Nadie podía atacar. Nadie pudo dispararle. Detrás del empresario, todas las personas armadas se fijaron en su lugar. Una línea de sangre clara apareció en sus cuerpos. Lo aterrador no es solo el hecho de que esas personas fueron cortadas, sino el hecho de que apareció una línea gruesa en la mitad superior de las cabinas del barco. Solo el empresario salió ileso. Pero con la espada de Roja en su cuello, su frente se desbordaba de sudor frío. Cuando miró a su lado se quedó sin sentido conmocionado por la escena que vio. ¡Ay! Innumerables cadáveres cayeron y la sangre fluyó. Y la mitad superior del barco cayó al mar, lo que hizo un sonido como de rugido y provocó una gran ola. El agua de mar lavó la cubierta pero aún quedan rastros de color escarlata por todo el lugar.
Roja miró hacia atrás a los dos capitanes y los otros marines, pero descubrió que sus bocas estaban torcidas. Si no hubieran visto a Roja cortando el barco pirata antes, entonces sus barbillas ya habrían roto el suelo. Pero incluso viendo esta escena, su corazón ya no podía permanecer tranquilo. Si esos marines que vieron a Roja cortar un barco entero por la mitad no podían mantener la calma, entonces, ¿cómo podría mantener la calma el empresario? Estaba completamente asustado sin sentido. Especialmente cuando la espada de Roja todavía estaba en su cuello, tuvo la sensación de que su cabeza ya estaba separada de su cuerpo. ¿Qué estás haciendo? Roja preguntó débilmente. Enviando, entrega, el negocio se resquebrajó después de mirar a Roja y dijo con la boca temblando. ¿Qué vienes? Brazos, la frente, el cuello y la espalda del empresario estaban llenos de sudor frío. Su sonido era tembloroso cuando respondió. Obviamente, todavía no tenía la determinación de enfrentarse a la muerte. Al escuchar la palabra brazos, Roja de repente frunció el ceño. Tenía un pensamiento vago, así que preguntó. ¿Quién lo recibirá? Familia Don Quijote, en realidad. Al escuchar la repetición del traficante de armas, Roja acertó. Hablando con franqueza, aparte de la familia Don Quijote, Roja no podía pensar en ningún comerciante clandestino más grande de armas y esclavos. Antes, cuando aún era un recluta, la primera y única misión que realizó, se encontró con una base perteneciente a la familia Don Quijote. No esperaba encontrarse con algo más que les perteneciera en el West Blue. La red comercial de la familia Don Quijote es realmente enorme. ¿Dónde se venderán esas armas? No lo sé, ¿no sabes? Roja lo miró con frialdad. De repente, el traficante de armas sintió que la presión caía sobre él y sintió miedo. Miró y vio un par de ojos indiferentes mirarlo. Rápidamente dijo. Realmente no lo sé, mi responsabilidad termina cuando envío esas armas a la isla de Varna. Al escuchar sus palabras, Roja volvió a envainar su espada e hizo un gesto al capitán detrás de él. Inmediatamente alguien se adelantó y puso los grilletes al traficante de armas. Roja miró al capitán y dijo. Isla Varna, si no recuerdo mal, está dentro de la jurisdicción de la isla comercial. No pensé que hubiera traficantes de armas allí. El capitán tenía una mirada de aprensión. La cosa es un lío si realmente estaba relacionado con la familia Don Quijote. Hay un poderoso grupo de piratas en el Grand Line. La isla comercial. Roja se tocó la barbilla, de repente mostró un ligero interés en su rostro. Su boca se curvó en una sonrisa. Antes, cuando estaba en el campamento, rompió la base de la familia Don Quijote en el South Blue. Esa vez cosecharon bastante. Muchos brazos y hasta 2 frutas del diablo. Si tuviera que calcular cuántos puntos obtendría en ese momento, entonces serían al menos decenas de miles de puntos. Desafortunadamente, eran reclutas y estaban usando los recursos del cuartel general de la Marina como les gustaba. Entonces, en la misión real, todo lo que suceda estará a nombre de Z. Por supuesto, al usar los recursos del cuartel general de la Marina, al menos tenía que pagar esa cantidad. Pero esta vez es diferente. Ahora no es un recluta, es el líder de la primera base en el Oeste Azul. Es un contraalmirante y todo lo que encuentre será contado y convertido en puntos si así lo desea. Realmente esto le llegó en el momento adecuado. Solo se preguntaba cómo podría obtener tantos puntos como él, lo más rápido posible. Y aquí la oportunidad se le presentó por sí sola. Roja no pudo evitar sonreír y luego emitió algunas órdenes. Los marines del barco ejecutaron directamente sus órdenes. La familia Don Quijote ha dominado los oficios clandestinos. Se podría decir que comercia con cualquier cosa, desde armas hasta esclavos y frutas del diablo. Su impacto en el mundo es grande. Como Doflamingo aún no es un Shichibukai. El gobierno mundial aún no sabía de él. Incluso el gran oficial de Estado Mayor Crane había liderado un ejército para perseguir a Doflamingo antes. Incluyendo la época en que Roja era recluta, solo pudieron encontrar 3 bases de la familia Don Quijote. Y ahora Roja pasó a encontrar 1. Roja sospecha que en la isla de Varna hay comercios clandestinos. Así que ordenó directamente a la nave de guerra que se dirigiera hacia ese lugar sin informar a la primera base. No sabía si la familia Don Quijote tenía un espía plantado en la primera base o no, y si tenían uno, entonces les informó para que se mudaran. Roja estaría molesta. Entonces Roja no tenía ninguna intención de informarles. Capítulo 98.
Espada blanca, Iru incluso si intentaran cargar las armas en el buque de guerra de tamaño mediano, llenaría todas las cabinas. Así que a Roja no le importaba eso ahora. Primero, necesita ir a la isla de Varna y arrestar a los de la familia Don Quijote. Luego llamará a la base para enviar algún buque de guerra para llevar todo allí. No muy lejos de la isla de Varna, un barco de guerra estaba disminuyendo la velocidad. En el buque de guerra. ¿Quieres ir solo? No. Si es realmente una base subterránea de la familia Don Quijote, sería realmente peligroso. Los tres capitanes miraron a Roja con sudor frío en la frente. A pesar de que Roja tiene tanta fuerza, todavía tenían miedo de ir a la isla de Varna. Entonces, cuando llegaron a las aguas junto a la isla de Varna, el miedo comenzó a aparecer en muchos rostros. Y cuando Roja quiso ir sola, no se pusieron de acuerdo. ¿Cómo pudieron dejar que su líder entrara solo en los campamentos enemigos, incluso si era fuerte? Todavía es muy peligroso. Después de todo, su oponente es la familia Don Quijote. Así es. Voy solo. Dijo esto sin ninguna duda. Experimentó el poder de la familia Don Quijote antes y tenía sus razones para ir allí solo. Si todos fueran a ir y esos piratas atacaran. Entonces, será inevitable recibir algunas bajas. Además, si esos piratas tomaran como rehenes a algunos de los marines, entonces la situación sería realmente problemática. La forma más fácil es ir solo e investigar. Si descubre que esta es realmente una base para la familia Don Quijote, hará su movimiento y dejará que el capitán limpie después de él. Esto no será lo mismo que la vez anterior. Esta vez no habrá ningún peligro para él. Si él no se ocupa de esto él mismo, entonces no hay forma de que los primeros base marines puedan hacerlo. En cuanto a él, puede arrestarlos él solo y aunque aparezcan algunos personajes importantes de la familia Don Quijote, no podrán detenerlo. Tal vez excepto por el mismo Doflamingo, nadie puede detener a Roja ahora. Y en este momento Doflamingo parece estar huyendo de Tsuru de Crane. Los tres capitanes notaron el tono firme de Roja, no podían seguir tratando de persuadirlo para que no fuera solo. Ahora solo podían mirarlo con preocupación. Cuando la isla de Varna comenzó a aparecer ante ellos, Roja se cambió de ropa y usó ropa informal. Tomó un bote de madera y se dirigió hacia la isla. La llegada de un barco no llamó la atención hacia Roja. Después de todo, esta isla era una isla comercial por fuera. Así que la gente suele venir aquí en barco para comprar todo tipo de cosas. Roja no sabía dónde está el muelle en esta isla, así que saltó directamente a la isla y desapareció. El centro de la isla de Varna era un área muy bulliciosa. Esta isla y la isla a la que había ido Roja cuando aún era un recluta son completamente diferentes. En esta isla, había mucha gente común y la mayoría son personas comunes y corrientes. No eran unos piratas disfrazados. Aunque el marine viniera aquí, no encontraría nada sospechoso. Roja, que vestía algo de paisano, estaba seguro de que esta isla tiene un problema. Hizo aquí para buscar la base de Don Quijote y finalmente la encontró. ¿Es esto realmente un accidente? Roja caminaba por la calle algo aburrida. Miró la tierra bajo sus pies y sacudió la cabeza. Siguió caminando hacia cierta dirección. En algún lugar subterráneo, una docena de personas intentaban cerrar un trato. Aunque no todos son viciosos, todos sus ojos eran fríos. Eran básicamente de las fuerzas clandestinas del West Blue y representantes de varias fuerzas. Un hombre que sostenía un cigarro dijo: «Esta vez los brazos se distribuirán por igual, ¿hay algo más?» Por supuesto. Un hombre de mediana edad sonrió mientras estaba parado en el escenario y dijo: «Fruta del diablo, no sé si alguien está interesado». ¿Fruta del diablo? Al escuchar esto, los ojos de muchas personas brillaron. En el West Blue, las frutas del diablo se consideran raras. Hay algunas personas que se quedaron tranquilas. Si nos interesa o no depende del tipo de fruta que tengas. El hombre de mediana edad escuchó esto y comenzó a explicar 3 frutas diferentes. Después de una breve introducción sobre el tipo de fruta, puso las 3 frutas sobre la mesa. Debajo del escenario, muchas personas comenzaron a susurrar entre sí. Después de eso, comenzaron a hacer sus ofertas. Después de un tiempo se vendieron las 3 frutas del diablo. Bueno, solo tenemos 3 frutas del diablo esta vez, pero como aparecieron ahora, no podrían ser el último artículo en esta subasta. El hombre de mediana edad una vez más tomó un palo negro que estaba sobre la mesa.
Mirando más de cerca, no es un palo negro, sino algo envuelto en una tela negra. Cuando el hombre de mediana edad se quitó la ropa negra, de repente expuso algo largo y blanco. La multitud frunció el ceño y no sabía qué artículo verían ahora. Y al momento siguiente, el hombre de mediana edad sostuvo la punta del palo y tiró. ¡Ay! Al momento siguiente, una espada larga blanca muy delicada apareció ante todos. Esto es, al ver esta espada, la multitud exclamó en voz alta. El hombre de mediana edad agitó la espada suavemente varias veces en el aire, luego volvió a envainar la espada y luego la volvió a colocar sobre la mesa. Esto realmente no fue fácil de encontrar, después de varias veces tratando de adquirirlo, finalmente lo conseguimos. Si te digo el nombre Ata Espada, deberías poder reconocerla. Esta es una de las 12 espadas Saijo Uazamono, espada blanca, Iu. Esta espada es como Yoru, la espada usada por el mejor espadachín Miauk. Después de que el hombre de mediana edad terminó sus palabras, muchas personas mostraron indiferentes con esta espada, pero algunos tenían los ojos brillantes. De hecho, el último poseedor de la espada murió en el West Blue. No pensé que esta espada había caído en manos de tu familia Don Quijote. Tu red de inteligencia es realmente buena. Capítulo 99. Esto no es robar, esto es apoderarse. La subasta estaba aquí para que el propietario pudiera obtener dinero. Entonces, por supuesto, las personas que asistirán son todos nobles ricos. En este mundo, hay muchas cosas que podrían venderse a buen precio. Las frutas del diablo ordinarias son comunes en Grand Line, pero eran extremadamente raras en este pedazo de mar. Aunque hay muchas personas fuertes en Grand Line, esas personas fuertes en su mayoría no tenían tanto dinero como esos nobles ricos. Entonces, cuando encontraron una espada tan buena, fueron directamente a venderla en la subasta subterránea de West Blue. El hombre de mediana edad estaba realmente emocionado. Esta no era una espada ordinaria. Entonces se vendería y el precio sería realmente bueno. Sin embargo, cuando el hombre de mediana edad anunció el inicio de la subasta, nadie habló. Los ojos de muchas personas brillaban pero aún duraban. Esta no es una espada común, fue una de las series Saijo Uazamono. El precio ciertamente será muy alto, pero todas las personas aquí son ricas y no será un problema para ellos. El problema es que la espada no podía ser controlada por ellos. Miauk siempre lleva su espada a la espalda, solo. ¿Alguien se atrevió a tocar su Yoru? No. Aunque alguien le haya echado el ojo, no se atreverá a tocarlo. Porque la espada tenía algunos poderes extraños dentro de ella. Si alguien que no sea Miauk lo toca, lo matarán. E incluso si no lo usaran, ¿no les traería demasiados problemas si se filtrara? Tener esta espada es un gran problema. Entonces, la mayoría de la gente quería obtenerlo, pero aún estaban considerando el riesgo. El infierno, el hombre de mediana edad vio que la gente no comenzó la oferta y su ceño comenzó a arrugarse. Sus ojos miraban con sospecha y no pudo evitar decir: ¿nadie quiere esta espada? Si el artículo que se puso al final de esta subasta no se vende, entonces no sería bueno. Si es así, dejaré que nuestra gente lo compre. La cara del hombre de mediana edad no se veía bien. Si esto no se puede vender, le haría daño. Después de ver que nadie miraba fijamente la oferta, comenzó a guiñar un ojo a su gente dentro de la multitud para que comenzara a ofertar. Pero antes de que hablaran, se oyó una fuerte voz. ¿Nadie quiere esta espada? Entonces la tomaré. El sonido era moderado, pero también tenía un rastro de maldad. Después de la voz, una silueta cayó repentinamente desde arriba, cayó directamente al lado de la mesa y tomó la espada en sus manos. Innumerables personas miraron a Roja que sostenía la espada. Sosteniendo esta buena espada, los ojos de Roja de repente brillaron con una luz extraña. No esperaba que la familia Don Quijote consiguiera una de las 12 espadas y trataría de venderla en el West Blue. Solo había 12 espadas en todo el mundo. Esto fue realmente una sorpresa agradable. Si la red de la familia Don Quijote no fuera tan grande, les sería difícil encontrar esta espada. ¿Quién? ¿Qué estás haciendo? La repentina aparición de Roja hizo que todos los presentes se sorprendieran. El hombre de mediana edad quedó atónito por Roja que tomó la espada de la mesa. Su rostro cambió instantáneamente, sacó el arma y apuntó hacia Roja. Aunque no sabía quién era Roja, ya que está aquí, eso significa que vino en busca de problemas.
Oye, diablito, lo de la familia Don Quijote no es algo que simplemente puedas robar. Será mejor que honestamente lo dejes. ¿Robar? Roja miró a Irm, luego se volvió tranquilamente hacia el hombre de mediana edad sin preocuparse por el arma que le apuntaba. Sacudió la cabeza y dijo: No, no estoy robando. Estoy convulsionando. Dijo eso casualmente. Roja casualmente se pone un sombrero blanco en la cabeza. Es el sombrero de Marine. Silencio. La multitud guardó silencio, seguida de un alboroto como si acabaran de echar una gota de agua en un aceite caliente. ¿Eres un infante de marina? Infierno. ¿Cómo llegó aquí un infante de marina, Don Quijote? ¿Qué pasa? Cuando vieron a Roja aparecer de repente y arrebatar la espada, toda la gente estaba consternada, pero aún no pensaban que Roja era Marine. Pero de repente se puso el gorro de Marine, lo que hizo que se les salieran los ojos de las órbitas y que los que estaban sentados se pusieran de pie. Algunas personas sacaron su arma y miraron a Roja. Y algunos otros miraban alrededor. Querían comprobar si ya estaban rodeados por los marines o no. Y otros solo pensaban en cómo salir de aquí. La familia Don Quijote estaba a cargo de esta base, por lo que no esperaban que apareciera un infante de marina aquí. El hombre de mediana edad miraba a Roja con pánico en los ojos. Roja no usó su uniforme. Llevaba ropa informal cuando entró a escondidas. Y tampoco parece que hubiera ningún marine afuera. Aunque no sabían cómo Roja se enteró de este lugar y cómo entró a escondidas, pero como está solo, entonces no hay problema. Por supuesto, la ubicación de la base ya está expuesta. Necesitan deshacerse del marine frente a ellos y mover la base a otro lugar. El hombre de mediana edad pensó entonces que su intención asesina estaba dirigida hacia Roja. No dudó en apretar el gatillo. Estallido. 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 Algunas balas se dispararon hacia Roja. Tal vez si Roja fuera una persona común, entonces no podría ver las balas. Pero esta es la Roja de la que estamos hablando aquí. El hombre de mediana edad se sorprendió al ver que Roja solo inclinó la cabeza hacia un lado y evitó los disparos. Las balas no dieron en el blanco. Toda la gente escuchó los disparos y miró hacia la dirección del sonido. Y todo lo que vieron fue la cabeza de Roja inclinada y el de mediana edad estaba sosteniendo el arma. Todos ellos estaban sorprendidos. Todos sabían que Roja esquivó algunas balas en este momento. Lo que los sorprendió es que estaban en el West Blue. Entonces, ¿de dónde vino esa persona? ¿Esto es una broma? El hombre de mediana edad vio lo que pasó y se sorprendió cuando entró en pánico. Empezó a dispararle a Roja como un loco. Demasiado lento el que impulsó Quacky le hizo conocer la trayectoria de cada bala. Una sonrisa burlona apareció en la boca de Roja. Luego sostuvo la empuñadura de Irm. Sus ojos brillaron cuando lo sacó de la vaina. Capítulo 100. Despertar, a Oso Quacky. La espada se convirtió en una sombra y brilló varias veces. Y sorprendentemente todas las balas fueron cortadas. Cuando la espada chocó con las balas, ni siquiera hubo una chispa. Mirando la espada en su mano, Roja no pudo evitar elogiarla. Esta espada era mucho mejor que su Ononotsuki. Después de agitarlo 2 veces, ya se adaptó a su peso y nitidez. El hombre de mediana edad vio a Roja cortando las balas y no pudo evitar tener un sudor frío corriendo por su espalda a pesar de que era uno de la familia Don Quijote. Evitar las balas no tuvo el mismo impacto que cortarlas. Una persona promedio no podrá hacer eso. Todos los presentes sabían que Roja no era un marine normal. Pero poco a poco se fueron calmando. Después de todo, han peleado muchas batallas antes y cada uno de ellos había derramado sangre antes. Todos miraron a Roja con intención asesina. Roja era un infante de marina, por lo que es un enemigo común para todos ellos. Incluso si Roja parecía ser tan fuerte pero suya, después de todo, solo una persona. Muchos sacaron sus armas listos para pelear con Roja ya que tenían confianza en su número. En este momento muchos miembros de la familia Don Quijote se precipitaron y rodearon a Roja. Bajo las órdenes del hombre de mediana edad, estaban preparados para matar a Roja. Roja desde el principio hasta el final no les hizo caso. Siguió mirando la espada y disfrutándola. De repente vislumbró a las personas que lo rodeaban y sacudió la cabeza. Algunas hormigas, Roja sostuvo a Iru sin ayuda de nadie y se enfrentó a los que se abalanzaron sobre él, luego agitó suavemente su espada de izquierda a derecha. Tararear.
Una brillante energía de espada brilló en la oscura habitación subterránea por un instante. La energía apareció rápidamente y desapareció rápidamente. Casi en un abrir y cerrar de ojos, desapareció como si nada pudiera detenerlo. En el centro de la isla de Varna, había un gran hotel. La entrada del hotel estaba abierta pero ninguna persona común podía acercarse, solo podían mirar desde lejos. Este no era un lugar al que cualquiera pudiera entrar. Pero en este momento. ¡Ay! Debajo del hotel, una luz brilló repentinamente, perforó el suelo y desapareció en el cielo. Entonces, de repente, apareció una grieta frente al hotel. La grieta estaba limpia como si estuviera medida con una regla, era una larga línea recta. ¡Cacha! Justo después de que apareció la grieta, comenzaron a aparecer grietas en toda la calle. Estallido. Era como una telaraña que se extendía por toda la calle. Y por fin una gran área se derrumbó. Esa sola espada hizo que la calle se derrumbara. El derrumbe hizo un sonido tan fuerte que todos los transeúntes miraron hacia allí. Entonces una mirada de consternación apareció en sus rostros. Cuando miraron al fondo, parecía que había un enorme cuarto oscuro bajo tierra. En esa sala subterránea se podían ver muchos cadáveres de los que salía sangre. Los gritos sonaron cuando toda la calle se convirtió instantáneamente en un caos. Algunas personas comunes corrieron a esconderse mientras que otros que parecían piratas sacaron sus armas y corrieron hacia ellos. En este momento, Roja estaba en el centro de la sala subterránea mientras el sol brillaba sobre él. La espada de Iru emitía una luz brillante mientras el sol se reflejaba en ella. Yoru era pesado y grande mientras que Iru era ligero y delicado. Alrededor de Roja, todas las personas revelaron su sorpresa mientras miraban la espada en las manos de Roja que acababa de dividir la habitación subterránea. En cuanto a los que rodeaban a Roja, todos ellos y sus armas fueron cortados por la mitad. Tienes que estar bromeando. ¿Es este el poder de esa espada? Incluso si esas personas fueran todas personas influyentes del subsuelo, el alcance del conocimiento solo está restringido al azul del oeste. Este tipo de poder estaba fuera de su alcance. Al ver que la espada podía cortar acero y carne por igual, todas las personas se sorprendieron más allá de lo imaginable. Algunas personas, a pesar de que este era el poder de Iru, mientras miraban la espada en la mano de Roja y querían arrebatársela. Y en este tiempo salieron todas las fuerzas de Don Quijote y rodearon los lugares. Había innumerables espadas apuntando a Roja. Y ante este tipo de situaciones, Roja estaba tranquila como si nada pasara. Incluso tenía una sonrisa burlona en su rostro. Esa gente es demasiado débil. Roja pensó que no necesitaba su espada para derrotar a ese tipo de personas, podía derrotarlos con un pensamiento. El cielo, la tierra, y sus enemigos. No solo sus enemigos, incluso el vasto cielo y la pesada tierra. Sintió que con un pensamiento atrapaba todo en sus manos. Este sentimiento. Tararear. En este momento, los ojos de Roja brillaron y desde la profundidad de su cuerpo un poder estalló repentinamente y se precipitó en todas direcciones y se extendió. El impulso de Roja no tenía precedentes, como si se condensara en la realidad. Es como si el cielo y la tierra se hubieran rendido a su impulso. Silencio. Las personas que sostenían armas se congelaron. Las personas que sostenían la espada también se congelaron. Lejos. La gente común que gritaba y huía se detuvo. Todo se detuvo por un momento. Soplo. Soplo. Después de un tiempo, todas las personas comenzaron a caer con sonidos de soplos. 3 segundos después, toda la gente de la isla con Roja en el centro cayó al suelo con un sonido de soplo. Roja se quedó en silencio en el centro con una expresión tranquila como si esto fuera lo que debería suceder desde el principio. Si alguien en el West Blue viera esto, se horrorizaría. Si alguien en la primera mitad del Grand Line también se horrorizaría. Incluso si fuera en el Nuevo Mundo, exclamarían en voz alta. Aosoku, Aki. Sí. En este momento, el Aki de los Reyes había despertado en Roja.